Buenos días todavía, ¿cómo están? Bueno, neón, brilla en la oscuridad. Es el concepto que hemos estado utilizando durante este mes de septiembre, este mes de misiones, un mes donde hacemos especial énfasis en la responsabilidad y en que somos llamados todos a ser de influencia. Así que quiero invitarlos a ver el siguiente video. Es el video que hemos venido mostrando en las diferentes reuniones acerca de este concepto de influencia y de brillar en la oscuridad. Por favor. El neón es un gas cuyo nombre procede del griego neos, que significa nuevo. Encendido de la forma adecuada, brilla más que cualquier otro tipo de luz. Su poder resplandece en las tinieblas y aunque no puede erradicarlas por completo, es en la oscuridad donde más brilla. Brilla para que otros vean al Padre. Neón, brilla en la oscuridad. Y entonces hemos estado invitándonos a brillar como el neón brilla en la oscuridad. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos durante el mes. En el primer fin de semana vimos que Jesús es la luz del mundo que vino a brillar a nuestra oscuridad. Nuestros miedos, nuestros errores, pero también la realidad de que sin Él estamos muertos. Y muertos porque estamos separados de la fuente de vida. Pero es a través de Jesús y cuando aceptamos su invitación de seguirlo a Él, que podemos tener la certeza de que su luz brilla en nuestras vidas y le da propósito y sentido a estas. Sin embargo, después en el segundo fin de semana vimos que por Jesús y en razón de su luz tenemos la oportunidad de tener un antes y un después. Antes vivíamos en oscuridad, con una serie de prácticas, actitudes que nos hacían daño a nosotros mismos y a aquellos a quienes amamos y al Señor mismo. Pero que en Él ahora tenemos la oportunidad de ser hijos de luz, con el propósito de que nuestra vida sea diferente, que nuestro cristianismo no solo sea un tema religioso de venir a la iglesia los fines de semana, sino que cada día de nuestras vidas nos parecemos más a nuestro Padre y entonces su luz brilla en nosotros a través de nuestro testimonio y la manera como vivimos, cómo hacemos negocios, cómo nos tratamos los unos a los otros, que seamos hijos de luz. El tercer fin de semana, que fue cuando nos acompañó y estuvo dando el mensaje Luis Miguel Huertas, vimos que por Jesús y su luz, ahora todos nosotros somos luz, somos la luz del mundo, para que entonces nosotros podamos hacer brillar nuestras buenas obras delante de todo el mundo, no para que la gente diga, uy, qué buenos son, no, sino para que entonces la gente pueda mirar al Padre, enfocarse y alabarlo y acercarse a Él y glorificarlo. Es así entonces como el mensaje de hoy, que tiene por título la misión de ser luz para el mundo, tiene que ver con lo mismo. Y este mensaje es como una segunda parte del de hace 8 días, pues nos permitirá entender las razones y las implicaciones mundiales y globales de hacer brillar nuestra luz. Por eso quiero que me permitan contarles a manera de historia la porción de la palabra que vamos a estar viendo el día de hoy y que ustedes pueden seguir en el libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 13 en adelante, más o menos vamos a estar yendo hasta el 48. Pero lo vamos a hacer a través de una historia de un personaje que ya se va a presentar. Ahora sí. Mucho gusto. Mi nombre es Mesut. Yo soy un cristiano de primer siglo. Soy de la ciudad de Antioquía de Pisidia, una ciudad que queda donde ahora es Turquía. Hoy estoy aquí porque quiero contarles el momento en mi vida donde conocí al apóstol Pablo. Y quiero contárselos porque el conocerlo a él y el mensaje que él nos trajo cambió mi vida y la de toda mi ciudad por completo. En ese entonces yo no era judío, pero me encantaba ir a la sinagoga a escuchar sus enseñanzas. Me encantaba escuchar acerca de su Dios. Iba todos los sábados porque me encantaba escuchar la lectura de la ley judía y también de los mensajeros que ellos tenían, los profetas. Al escucharlos me parecía increíble conocer a su Dios. Era un Dios maravilloso. Sin embargo, tengo que confesarles que había algo de tristeza en mi corazón, porque por más que yo amara a su Dios y por más que me esforzara por seguir sus
enseñanzas judías, ellos jamás me iban a considerar como uno de ellos. Por siempre iba a ser un creyente de segunda clase. Pero eso cambió el día que Pablo, Bernabé y sus amigos vinieron a nuestra ciudad. Resulta que Pablo y Bernabé vinieron el sábado a la sinagoga. Pablo era un personaje muy famoso por todos los judíos, es decir, todos sabíamos quién era él. Reconocido por su gran conocimiento de la ley, pero también porque era una persona de conducta intachable. Así que los jefes de la sinagoga, al terminar la lectura del día, invitaron a Pablo a que pudiera compartir un mensaje con todo el pueblo. Es así que entonces Pablo se puso de pie y nos habló a todos. Y quiero hacer énfasis en eso porque antes todos los que venían solo se dirigían a los judíos. Los demás estábamos ahí como arrimados. Pero Pablo les habló a los judíos, pero también a nosotros, los gentiles. Es decir, a todos aquellos que no pertenecíamos a su pueblo, pero que estábamos allí. Ese día, Pablo nos explicó que el Dios de Israel, que con poder liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y que luego a través del gran rey David hizo de este una gran nación, había venido y había hecho una promesa de que a través de un descendiente de este rey David, él iba a salvarlos y iba a reinar con ellos por siempre. Era la promesa que todo judío esperaba. Pero fue entonces, para sorpresa de todos los que estábamos ahí sentados, pero sobre todo para muchos de los judíos que inmediatamente se molestaron, pues Pablo dijo que el tiempo y esa promesa ya había llegado. Es decir, que Dios ya había cumplido su promesa a través de Jesús de Nazaret, quien era, de por cierto, descendiente de David. Él, Jesús, era el Mesías prometido y enviado por Dios para salvarnos a todos. Pablo explicó que cuando Jesús apareció y comenzó a demostrar que Él era el Hijo de Dios y que era el Mesías prometido, los judíos de Jerusalén y sus líderes no lo aceptaron, no lo reconocieron, tanto así que lo condenaron a muerte y lo mataron crucificándolo en una cruz. No podían aceptarlo, pues ellos estaban esperando otro tipo de salvador, otro tipo de libertador, un libertador que los liberara con poder del dominio político, militar, social del Imperio Romano sobre ellos. Sin embargo, lo maravilloso de esta historia es que Jesús efectivamente sí era el Mesías, pues porque a pesar de lo que ellos hicieron, a pesar de haber crucificado a Jesús, Dios lo levantó. Qué pena. Dios lo levantó de entre los muertos. Y dicen todos los testigos que fueron y que evidenciaron que eso fue real, que Jesús se reunió con sus discípulos, todos sus seguidores, de los cuales ahora Pablo se consideraba uno de ellos. Pablo, ahora un seguidor de Jesús impensable. Y como todos sus seguidores ahora estaban dando testimonio, yendo a todas partes del mundo a contar lo que había pasado. Claro, ahora entendía por qué Pablo nos estaba visitando. Por todo lo anterior, Pablo anunciaba entonces que solo por medio de Jesús había vida eterna y perdón de pecados. Es decir, que el perdón de pecados era imposible conseguir a partir del cumplimiento de toda la ley judía, sino únicamente a través de Jesús. Para todo aquel que en Él creyera y depositara su fe en Él. Para los judíos, claramente, pero también para nosotros, los gentiles. Miren, fue increíble lo que nos estaba enseñando Pablo ese día. Todos estábamos en la sinagoga así boquiabiertos, recibiendo, pero el tiempo se había acabado. Pero era tal interés que entonces los jefes de la sinagoga invitaron a Pablo a que por favor viniera dentro de 8 días, el siguiente sábado, a seguir contándoles acerca de Jesús y de este mensaje. No pueden imaginarse lo que fue esa semana. Ese era el tema en boga de todos. Era de lo que se hablaba en las casas, de lo que se hablaba en las calles de la ciudad, en el mercado, en los pasillos. Todo el mundo hablaba de eso. Fue tal la expectativa que el siguiente sábado
una multitud de gente fue a la sinagoga. Yo creo que toda la ciudad de Antioquía de Pisidia estaba en esa sinagoga, esperando escuchar lo que decía Pablo. Pero se armó el problemonón del mundo. Ustedes no se imaginan lo que fue, porque cuando los judíos, sobre todo los más conservadores, se dieron cuenta de la multitud de gente que estaba llegando a la sinagoga y que muchos de esos eran gentiles, se llenaron de rabia en su corazón. De rabia porque era como un celo religioso que no les permitía ver y aceptar que este Jesús era el Mesías prometido, pero mucho menos que su amor y los planes de Dios no fueran exclusivos para ellos, sino también para los gentiles. Así que empezaron a agredir a Pablo, a insultarlo y a contradecirlo. Se armó un boroló, como dicen por ahí. Yo me preocupé porque yo dije, no, le van a hacer algo a Pablo. Pero en ese momento, con toda la paz y una valentía que solo viene del Señor, Pablo se levantó nuevamente. Y entonces empezó a explicarnos a todos. Y lo que dijeron fue lo siguiente. Es cierto que el evangelio tenía que anunciarse primero a los judíos, pero ha llegado el momento que también lo hagamos con los gentiles. Y que la razón principal por la que lo estaban haciendo era porque así lo había ordenado Dios desde el principio. Era su plan original. Y claro, yo en ese momento hice clic y me acordé de las historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Abraham se encontró con el Señor y Dios hizo un pacto y una promesa con él y le dijo que a través de la nación que él iba a ser a través de él, es decir, de Israel y de su descendencia, de Jesús, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y ahí estamos nosotros, es decir, los gentiles, las naciones enteras. Hoy entiendo que la descendencia prometida a Abraham, por medio de la cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidos, era Jesús. Era el propósito de Dios. Y su orden, su asignación o su misión, como queramos llamarlo, para todos los seguidores de Cristo y para su iglesia, era la siguiente. Pablo dijo que Dios nos había puesto como luz para los gentiles, y haciendo referencia precisamente a todas las personas del mundo no judías que pertenecen a diferentes naciones, pueblos y etnias en el mundo y hasta los confines de la tierra. Y el propósito, escuchen bien, el propósito de ponernos como luz es para que podamos vivir, para llevar su mensaje de salvación a todos ellos. Les cuento que al escuchar y al entender este mensaje, yo y todos los gentiles que nos encontramos ahí, no pudimos hacer más sino agradecer al cielo, celebrar la palabra que Dios nos había dado a través de Pablo, porque ese día creímos todos para vida eterna. Teniendo la certeza que yo ya no iba a ser más un creyente de segunda clase, no, sino que a partir de ese momento yo era un cristiano, es decir, un seguidor de Jesús, ese Jesús que vino con su luz a alumbrar mi oscuridad, pero que ahora me había hecho luz, para que entonces yo también pudiera alumbrar la oscuridad de muchos otros hasta lo último de la tierra. Muchas gracias. Hay 4 cosas que yo quisiera rescatar de esta historia que nos contó Mesut y que está registrada en Hechos. Les invito a que cuando tengan tiempo lean la historia así de primera mano, es fascinante. Pero hay 4 cosas que yo quisiera rescatar. La primera es que como cristianos, como seguidores de Jesús, la misión que Dios les dio a ellos es la misma para nosotros. Eso es lo primero que quiero que rescatemos. Es decir, la misión que Jesús le dio a sus principales oyentes y que Pablo ahorita en el relato en Antioquía de Pisidia le estaba contando a los judíos y los gentiles, es la misma para nosotros. Ahora, ¿cuál es esa misión de acuerdo a lo que escuchamos en el relato y de acuerdo a lo que dice la segunda parte del versículo 47? La misión es que podamos llevar su salvación, o como dice otra versión,
para que seamos, no solo es un tema de hacer, sino de ser, para que cada uno de nosotros seamos de salvación hasta los confines de la tierra. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que vamos a poder lograr ser de salvación para los confines de la tierra? ¿Cuál es la estrategia de Dios? Pues es lo que dice el versículo 47, la primera parte. Dice, te he puesto como luz para los gentiles. Es decir, su estrategia para poder llevar salvación hasta los confines de la tierra es ponernos a cada uno de nosotros, a ti que estás aquí al frente, a ti que estás atrás, tú eres luz para los gentiles, tú eres luz para los gentiles, tú, todos nosotros. Es decir, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como individuos y como iglesia, como luz. Somos la luz del mundo. No es algo que hacemos, es algo que somos, una nueva identidad para alumbrar a los gentiles de todo el mundo. Ahora, ante esta realidad, yo me hago dos preguntas y es, ¿a qué se refiere en verdad con los gentiles? ¿Cuál es el alcance? ¿Con quién tengo que ser luz? Y la segunda es, ¿de qué manera voy a alumbrar a estos gentiles? Porque uno puede entender ser luz aquí con los míos, con mi testimonio, compartiéndoles de Dios, pero ¿cómo yo desde aquí puedo ser luz con naciones por allá en lo último de la tierra? Bueno, comencemos con el tema de los gentiles. Cuando leemos el término gentiles, cuando usted está leyendo su Biblia y normalmente ve la palabra gentiles, se refiere a personas o pueblos que no son del pueblo judío. Todo el resto son gentiles para los judíos. Pero también el término gentiles es traducido como naciones. ¿Sí? Nación es una palabra que viene del griego etnos, del cual nosotros hoy, pues digamos viene la palabra etnias. Y eso es muy importante porque cuando nosotros pensamos en naciones, si ustedes ven este globo terráqueo, uno normalmente piensa en ¿qué? En países, ¿cierto? Las naciones son los países. Pero miren que el término es diferente. Etnos, etnia, se refiere a grupos étnicos. Entonces, si bien en el mundo hablamos de 194 países, en este momento se hablan de que existen 194 países, si hablamos de etnias, esta cifra se multiplica casi por 9 o 10. Las cifras conservadoras dicen que en el mundo hay más de 11,000 grupos étnicos. ¿Se ve la diferencia? Colombia, ¿es una nación? No, es un país que tiene muchas naciones, muchos grupos étnicos. Así que la misión es llevar y ser luz a todos los grupos étnicos de la tierra. Y esto creo que es importante pensarlo porque cuando Dios nos dice que nos ha puesto como luz para las naciones, nos está invitando a no solo pensar en ser luz para nuestros cercanos, ¿sí? Para mi familia, para mis amigos de toda la vida, la gente en el trabajo, en la universidad, aquí en Bogotá, Colombia, nuestros cercanos, no, sino que nos está invitando y la extensión es a que también seamos luz hasta los confines de la tierra. Nos está invitando a pensar en todos los grupos étnicos del mundo. Y es que el corazón de Dios late por las naciones. Y si ustedes al leer la Biblia se han podido dar cuenta, yo sé que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están llenos de referencias del anhelo del corazón de Dios por la adoración gentil y por nuestra responsabilidad como su pueblo y ahora como su iglesia de llevar la luz a ellos. Él quiere también que nuestro corazón lata por las naciones. Y lata por las naciones en el sentido de, Señor, ¿dónde está tu gloria? ¿Qué está pasando? ¿Cómo tu luz está brillando en medio de las comunidades aruacas y de los cojes de la Sierra de Nevada de Santa Marta? ¿O cómo tu gloria está brillando y tu luz está brillando en medio de los Bounam y los Emberá en el Chocó? Pero ¿cómo está brillando tu luz en medio de nuestros venezolanos hermanos que están aquí migrando? O en Brasil o en Uruguay. O con los musulmanes de Pakistán, o con los budistas de China y Nepal, con los hinduistas de la India, con los zulu de Mozambique, etcétera, etcétera. El Señor, nuestro Dios, no es un Dios tribal ni local, sino es el Dios de las naciones. Y quiere que nosotros también pensemos en estas. Ahora, esto hace entonces que nos preguntamos lo que decíamos ahorita. Bueno, y yo, un simple mortal aquí en Bogotá,
¿cómo yo voy a hacer luz para esos pueblos de todo el mundo? Bueno, pues yo hoy quiero darle mostrarle y retarlo a hacerlo de 3 maneras prácticas, muy fáciles, que todos podemos hacer. Las 3 maneras prácticas de hacer brillar nuestra luz al mundo tienen que ver con esta. Primero, con las rodillas de los que oran. Hacemos brillar nuestra luz cuando oramos por las naciones. Cuando vemos una noticia en la televisión o el internet y vemos lo que está pasando en el norte de África, en Palestina, en Irak, en Europa, en Asia, no solo para que nos informemos, sino que para que podamos de pronto esa noche decir, Señor, quiero pedirte porque la gente de esas naciones te conozcan, Señor. Y Dios, quiero pedirte para que tú envíes misioneros y la iglesia que está allá pueda ser efectiva y haga brillar tu luz para que muchos encuentren tu esperanza y tu perdón. Es por eso que no sé si recuerdan algún texto que Pablo dice que porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir, la necesidad es tan grande y hay tan pocos obreros. Por eso dice Pablo, oren al Señor de la mies, de esta cosecha tan grande, que envíe obreros al campo para hacer brillar su luz. Oremos por nuestros misioneros, oremos por las naciones. Una forma práctica de ser luz entre los gentiles. Pero no solo con las rodillas de los que oran, sino hacemos brillar su luz también con las manos de los que dan. Dan económicamente y dan en especie para la extensión del reino. Es aquí que entonces una manera práctica es animándolos a ser generosos para que otros que están yendo puedan tener con qué compartir. Miren, el dar a los misioneros no es un tema de caridad. No es como, ay, no, yo le doy porque pobrecito. No. Damos para la extensión del reino a los misioneros porque estamos obedeciendo al Señor de ser luz a las naciones y nos estamos uniendo al privilegio. Y tenemos el privilegio de participar en la obra. Algunos van, de pronto otros no. Pero los que estamos aquí podemos dar para que ellos lo hagan. Demos a nuestros misioneros. Otra forma práctica. Y la tercera es que las misiones no solo se hacen con las rodillas, con las manos, sino también con los pies de los que van y las iglesias que envían. Es aquí donde queremos animarlos a que vayan. Y es por eso que en la Confra tenemos diferentes actividades y oportunidades de servicio y misión. Por ejemplo, el 30 de noviembre vamos a hacer una misión urbana para trabajar y servir a nuestros hermanos venezolanos que están en condiciones vulnerables. Eso es ir. Hacemos salidas de misioneras de corto plazo, por ejemplo, el próximo año en Semana Santa, donde vamos donde los Medina a trabajar con ellos y los arhuacos, a Medellín, a diferentes partes. Vamos, salimos de las 4 paredes de nuestra iglesia para bendecir a otros, a otras naciones. Miren, algo que me parece muy curioso y creo que es relevante para lo que estamos hablando. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero en el último año fácilmente hemos presentado a 10 familias que se han tenido y que los hemos despedido porque se están yendo del país. La mayoría por motivos laborales. Yo quiero decirles que estoy seguro que la razón principal por las cuales Dios está permitiendo que se vayan no es solo para un tema de trabajo, sino porque Dios está permitiendo que ellos vayan a otros sitios para hacer luz allí. Es así entonces que quiero, para resumir, rescatar el primer elemento que quiero que tomáramos de la historia de Mesut. Y es que todos nosotros, la iglesia, estamos llamados a una misión de hacer brillar su luz a todo el mundo, aquí y a los gentiles, a las naciones de la tierra. Pero la segunda cosa que quiero que rescatemos responde a ¿cuál es la respuesta que van a tener las naciones cuando hagamos brillar su luz? Es decir, ¿tiene sentido? ¿Vale la pena hacer todo ese esfuerzo? ¿Las naciones sí creerán? Bueno, pues recordemos lo que nos contaba Mesut y veamos el versículo 48. Miren lo que dice. Dice que al oír esto, es decir, cuando los gentiles escucharon el mensaje y la explicación de Pablo, ¿qué dice? ¿Qué pasó en sus corazones? Se alegraron y ¿qué más? Y celebraron la palabra del Señor y por último, creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Tremendo. Miren, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en que todos los que estamos aquí, es decir, ¿hay algún judío acá? No, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que todos los que estamos aquí hoy sentados
somos gentiles. ¿Sí se habían puesto a pensar en eso? Todos somos nosotros gentiles, es decir, somos de una nación que no pertenece al pueblo judío, pero que gracias a que creyentes de diferentes partes del mundo decidieron obedecer a Dios y se dejaron poner como luz, viniendo a nuestros países como misioneros, hoy nosotros tenemos la oportunidad de agradecer, de celebrar al Señor y de haber creído en Él para vida eterna. Y esto es algo tremendo, porque fue que gracias a que otros en algún momento, misioneros como la familia Bidulf, quienes fueron los que plantaron e iniciaron esta iglesia, decidieron ser luz y obedecer al Señor y venirse a Colombia, dejar su país, su familia, para obedecer al Señor. Hoy muchos de nosotros tenemos el privilegio y somos ahora una nación, un parte de un pueblo que le adora. Lo tremendo de esto es que va a llegar un momento en la historia de la humanidad donde habrá por lo menos un representante de cada familia, grupo étnico y nación en el mundo delante de Dios adorándolo. Y eso que les digo no me lo estoy inventando yo. Quiero mostrarles en Apocalipsis 7:9 un texto que muestra la visión que tiene Juan sobre esta situación que va a pasar en el futuro. Miren lo que dice Juan. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de gente de ¿qué? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, es decir, de Jesús, y exclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está centrado en el trono, y del Cordero. Un día, gente de todas las naciones estarán delante del Señor agradeciendo, celebrando y habiendo creído para vida eterna. ¿No les parece maravilloso? Ahora, la tercera cosa que quisiera rescatar es el poder ser conscientes de cuál es la razón principal de la misión, cuál es la razón principal por las cuales debemos cumplir esta misión. Bueno, pues como contaba en la historia Mesud y como vemos en el versículo 46 y 47, Pablo les dijeron que ahora iban a dirigirse a los gentiles. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque así nos lo había mandado el Señor. Es decir, Pablo no estaba diciéndoles, o no fue algo que se le ocurrió a Pablo simplemente porque en ese momento dijo: ustedes judíos no quieren escuchar, bueno, pues le voy a decir a los gentiles. No, ni el mismo Jesús, cuando vino y cuando ascendió, antes de ascender y lanzó la gran comisión, fue como algo de este estilo. No fue que él dijo: ay, qué pena, estuve 3 años con ustedes pero no les había hablado de este tema, pero antes de irme recuerden, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No fue algo ahí añadido. Tanto Pablo como Jesús tomaron este tema del Antiguo Testamento, porque desde siempre ha sido el anhelo y el mandato y la intención del Señor con su pueblo, que seamos de bendición para las naciones. Por ejemplo, en Génesis 12, Dios, ¿se acuerdan? Le hizo la promesa a Abraham que a través de la nación que él formaría a través de él, ¿de quién está hablando? De Israel. Y a través de su descendencia, que hoy sabemos que esa descendencia es Jesús, por lo que dice Gálatas 3, que Jesús es la descendencia prometida a Abraham por medio de la cual él bendeciría a todas las naciones de la tierra. Es a través de Israel y de Jesús y su nueva iglesia, su nuevo pueblo, que Dios iba a bendecir a las familias de la tierra. Es decir, en el Antiguo Testamento era Israel el responsable delante de Dios de que los otros pueblos y las otras naciones le conocieran. Les hago una pregunta: ¿Israel fue fiel y fue obediente a esta comisión? ¿No es cierto? Fue un pueblo tremendamente etnocéntrico, solo pensaban en ellos. Ahora, cuando Jesús aparece en escena en el Nuevo Testamento, es sobre esta promesa y sobre esta responsabilidad que, por ejemplo, cuando da el sermón del monte, les dice a todos: hagan brillar su luz, ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz delante de todos, para que cuando ellos vean sus buenas obras, alaben y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y luego, después de morir y resucitar y aparecerse a sus discípulos y antes de ascender, cuando le lanza la gran comisión en Hechos 1:8, ¿qué les dice? Y tratemos de hablarlo para nosotros.
Les dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre nosotros, recibiremos poder y seremos sus testigos, tanto en Jerusalén, es decir, nuestra Bogotá, pero no solo en su Bogotá, sino en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La pregunta es, así como Israel, ¿fallaremos nosotros también? Espero que no. Así que eso es muy importante porque nos ayuda a entender que las misiones transculturales no son un invento del hombre ni una opción para la iglesia. Es decir, esto no es posible decir, no, es que hay unas iglesias que se enfocan en las misiones transculturales, otras no, otras se enfocan en la alabanza. No, eso no tiene sentido. Son un mandato que debemos obedecer. Pero más que un mandato, es el privilegio de unirnos al corazón de Dios para que su luz y su esperanza y su perdón lleguen hasta los confines de la tierra. Esto es muy importante porque nos lleva a la cuarta y última cosa que yo quiero rescatar de la historia de Mesut y que ustedes se encuentran en el versículo 45. Y es que así como los judíos de la época, muchas veces nosotros también nos resistimos y permitimos que exista una omisión de la misión. Quiero que recordemos lo que pasó en el versículo 45. Dice que después de Pablo haber compartido el mensaje el primer sábado y al siguiente fin de semana, el siguiente sábado, cuando los judíos vieron las multitudes, entre ellos muchos gentiles, dice que se llenaron ¿de qué? De celo y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Miren, los judíos en ese momento, algunos no podían aceptar que la salvación de Dios fuera en Jesús también para otros, para los gentiles. No, ellos tenían un celo religioso que hacía que se centraran solo en ellos y que no les permitía ni pensar ni amar a los que eran diferentes y que no pertenecían a su nación. Bueno, pues yo quiero hoy decirles que muchas veces hoy nos pasa lo mismo que a ellos. Y también tenemos una tendencia a omitir su misión, sobre todo en el alcance global. Es decir, muchos de nosotros como individuos y como iglesia, a veces terminando actuando como los judíos, oponiéndonos. Y esto no es mentira, pero les prometo que varias veces, tanto en esta iglesia como en otras iglesias, yo he visto gente que se opone a que la iglesia haga misiones por fuera. Dice, no, pero si aquí hay tanta necesidad, si aquí en Colombia, en mi ciudad, yo no voy a pensar en las naciones que piensen otros. Se oponen, dicen, no, no enviemos misioneros. ¡Wow! Oponiéndonos, pero no solo oponiéndonos, hay veces siendo indiferentes. Bueno, pues esos que lo hagan otros. O no haciendo nada para hacer luz a las naciones, hasta lo último de la tierra. Y si eso es así, pues estamos claramente desobedeciendo y haciendo algo contrario al corazón y la voluntad del Señor. Hay un libro que, hablando de eso, titula con esta pregunta. Dice, ¿la gran comisión o la gran omisión? Una pregunta que quiero con la cual nos quedemos todos. Miren, para concluir, quiero invitarlos a la reflexión a partir de estas preguntas. Quiero que nos preguntemos lo siguiente. La primera es, ¿vives tu vida consciente de que Dios te ha puesto también para que hagas brillar tu luz a los gentiles? Es decir, ¿eres consciente de eso? De pronto muchos no. De pronto para muchos es la primera vez que son conscientes de eso. Nunca habían escuchado, nunca habían sido conscientes de que todo creyente y como iglesia tenemos una responsabilidad con los grupos étnicos de toda la tierra. Si es así, bueno, hoy ha sido palabra de Dios para nosotros. Ahora, si lo has omitido, de la posibilidad de decirle, Señor, perdón, quiero considerarlo y quiero reconocerme como luz también para los gentiles. Y entonces viene la siguiente pregunta y la siguiente invitación es, ¿estás haciendo brillar tu luz entonces delante de todos, a las naciones? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, recuerda, 3 cosas prácticas. ¿Cómo puedes aterrizar todo el mensaje de hoy? Haciendo estas 3 cosas prácticas. Vas a hacer brillar tu luz a las naciones, orando por las naciones y por los misioneros que están y porque Dios envíe más misioneros, incluyéndote a ti si es su voluntad. Segundo, dando económicamente, porque de pronto hoy tú no puedes ir, pero puedes apoyar para que otros vayan. Y tercero, estando dispuesto a ir, yendo. O por el contrario, y nuestra última pregunta, vas a seguir haciendo una omisión a la misión. Quiero cerrar nuevamente como Mesut.
amigos colombianos y de otras naciones aquí presentes. Quiero en este momento invitarlos a todos a que por favor se pongan de pie. Todos pongámonos de pie. Y quiero pedir que por favor oscurezcamos todo el salón. ¿Sí? Quiero decirles algo. Dios, bueno, antes de eso necesito que todos estén listos con su manilla neón. ¿Sí? Todos con su manilla neón, perfecto. Quiero decirles algo para terminar. Dios, como era su plan desde el principio, nos ha dado la misión de llevar su salvación al mundo, poniéndonos como una luz que brille en su oscuridad, en la oscuridad de todas las naciones. Frente a eso tenemos dos opciones. La primera opción es hacer una omisión de la misión. Y yo quiero que en ese momento todos guarden las manillas. ¿Sí? Y cuando hacemos una omisión de la misión, esto es lo que pasa. Permitimos que la oscuridad reine en nuestras vidas, pero también que haya oscuridad en todas aquellas naciones que aún no le conozcan. Así que podemos tomar esa decisión. Pero hoy Dios nos invita a tomar otra decisión. Yo quiero que todos levanten sus manos. Todos haciendo brillar las manillas neón. La otra posibilidad es que hoy tomemos la decisión todos de hacer brillar nuestra luz hasta las naciones. Que su luz alumbre cada pueblo étnico de la tierra. Y con eso en el corazón les invito a que oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor, y queremos dar gracias porque tú has sido la luz que ha venido a brillar en nuestra oscuridad. Te necesitábamos, estábamos separados de ti. Nuestro pecado, nuestro temor nos tenía separados. Pero tu luz vino a brillar en nuestras vidas y lo cambió todo. Gracias, Padre. Hoy quiero invitarte, si en ningún momento lo había hecho, hoy quiero decirte: Jesús, ven a brillar a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pero también reconozco el día de hoy que soy la luz del mundo, que por tu luz ahora yo puedo brillar, no con la luz propia, sino somos la luz. Señor, ayúdame a entender este concepto no como algo que tengo que hacer, sino como una identidad que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Somos luz para hacer brillarte en la vida de las personas que has puesto a nuestro alrededor, pero también hasta lo último de la tierra. En tu nombre oramos, Señor, y nos comprometemos. Amén. Cantemos con esa actitud en el corazón. En un mundo que no te conoce, Señor, nos enviaste una misión: predicar tu evangelio a toda nación. Siendo yo un pecador, me enviaste a anunciar las virtudes de aquel que brilló en mi oscuridad. Mucho me perdonó, mucho yo amaré. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, la fe, tu amor, mi esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación para todo aquel que crea en él. Hay perdón. Num mundo que não te conhece, Senhor, nos deixaste uma missão de pregar o evangelho a toda a nação. Sendo eu um pecador, me enviaste a anunciar as virtudes daquele que brilhou na escuridão. Muito me perdoou, muito eu amarei. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, la fe, tu amor, mi esperanza. Diré
cantamos todos juntos. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, la fe, tu amor, mi esperanza. Iré al mundo, que en Jesús hay salvación para todo aquel que crea en él. Hay perdón. Quiero invitarlos a que cantemos una vez más este coro, pero que sea una declaración delante de Dios, un compromiso de ir a las naciones y ser luz, irrumpir en las tinieblas. Dice: y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será mi espada, mi escudo, la fe, tu amor, mi esperanza. Diré al mundo que en Jesús hay salvación para todo aquel que crea en él. Hay perdón. Y yo iré al mundo a cumplir con la misión. Tu palabra será